Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, nosotros agradecidos por estar frente a sus pantallas, tanto a nivel nacional como en la ciudad de La Paz, en vivo y en directo, todos los sábados de 9:30 a 10:30, presentando temas inherentes a lo que es el aparato locomotor, es decir, a todo lo que es la parte esquelética, la parte muscular, ligamentaria, articulaciones, músculos, tendones, y lógicamente toda la parte ósea que componen lo que es el aparato locomotor, lo que es el esqueleto propiamente. De todas maneras, hemos estado presentando en cada sábado diferentes segmentos, diferentes patologías donde se acentúan algunas lesiones, por decir, algunas patologías que no son propiamente lesiones, sino de origen, digamos, indeterminado, algunas anomalías o algunas deformidades del pie, de la rodilla, de la mano, del hombro. Es decir, tenemos un sinfín de patologías que de alguna manera a mucha gente le afecta, a muchas personas les afecta, les preocupa, y de todas formas es como que a través nosotros de la pantalla estamos tratando de interiorizar a la gente que tiene algunos conceptos a veces muy equivocados sobre lo que son las patologías del aparato locomotor. Hoy día vamos a presentar un tema que se refiere exclusivamente a un segmento que también se compromete muchísimo y de alguna manera es un segmento bastante lábil porque tiene huesos muy pequeños, es un punto de sustentación, si el término vale, es la parte de la bipedestación que llamamos nosotros, donde el pie tiene ciertas características y de alguna manera en la parte anatómica todo esto puede influir. En este segmento del pie exactamente se producen lesiones de tipo traumáticas, diferentes lesiones que afectan la bipedestación, que afectan la función de locomoción que tiene el pie fundamentalmente en los diferentes movimientos que tenemos día a día: caminar, subir, bajar, saltar, hacer deporte, hacer pruebas de suficiencia, hacer ejercicios a nivel de los gimnasios. Es decir, el pie es un elemento, es un sector sumamente importante y, como les decía anteriormente, es un segmento que tiene pequeños huesecillos, las falanges, los metatarsianos, que de alguna manera se ven afectados por diferentes traumatismos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre el pie y aquellas lesiones que se presentan a nivel del pie, pero principalmente a nivel de los huesos y de las articulaciones. Porque si recordamos, y alguna vez ya lo hemos hablado, hay muchas otras lesiones, como por ejemplo la fascitis plantar o alguna otra de las lesiones que se presentan en las partes blandas. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar específicamente de las lesiones que son igual traumáticas y a nivel de los huesos del pie. Entonces, saber que hay diferentes mecanismos por los cuales se pueden presentar este tipo de lesiones, que van desde mecanismos que parecen hasta cierto punto que son inofensivos, pero cuando lo realizamos en repetidas ocasiones, principalmente los atletas o por ejemplo las bailarinas de ballet, cuando realizan actividades físicas muy repetitivas, se producen cierto tipo de fracturas a nivel de los huesos del pie. Y también nos vamos al otro extremo, que son cuando hay ya accidentes muy importantes, como caídas desde alturas muy elevadas, como 2-3 metros de altura, o accidentes automovilísticos, los accidentes en moto. Esos otros mecanismos de lesión también pueden ocasionar cierto tipo de fracturas a nivel de los huesos del pie. Y también a nivel de cuando una lesión que es muy común también y que a veces incluso pasa de subdiagnosticada, es cuando hay un esguince de tobillo y el tobillo se va para adentro, principalmente porque puede haber esguince cuando el pie se va hacia adentro o cuando el pie se va hacia afuera, pero el más común y el más frecuente es que el pie se vaya hacia adentro. Entonces, cuando una persona se dobla el tobillo o se tuerce el tobillo, como lo decimos comúnmente, también puede ocasionar esto una fractura a nivel de los huesos del pie. Entonces, muchas veces no solo basta con hacer una revisión del tobillo, sino también en esas ocasiones, dependiendo del mecanismo de lesión, si nosotros tenemos el antecedente mediante la anamnesis, es decir, mediante las preguntas que le hacemos nosotros al paciente,
y evidenciamos que puede haber la posibilidad de que haya sido un movimiento muy brusco, muy fuerte, o que la superficie en la que se ha realizado el movimiento también es muy dura, la superficie es de cemento, con piedras, etcétera. En esos casos también hay que pensar en que puede haber también una lesión a nivel del pie, no solo el tobillo. Entonces, a veces también es necesario ser más exhaustivos en la exploración física y también con los exámenes complementarios, es decir, con las radiografías, y no limitarnos solo al tobillo, sino también ver cómo está el pie. Bien, María Fernanda, yo de alguna manera quiero agregar algunos conceptos más sobre la interpretación de lo que son las lesiones, los traumatismos a nivel del pie. Evidentemente, el concepto está y de alguna manera se acentúa la referencia que queremos darles a través de las fracturas que se producen a nivel de los huesos más frágiles del pie, que son los metatarsianos y las falanges de los dedos. Como tú decías, hay algunos mecanismos donde intervienen los tendones, donde se lesionan los ligamentos, dependiendo de la fuerza de torsión, de impacto o la maniobra que haya podido hacer la persona al bajar una grada, al bajar la acera, al cruzar la calle, estar en un terreno irregular como es el empedrado, por ejemplo, o en superficies duras al hacer deportes como ser las canchas sintéticas, las canchas de pasto. Todas tienen una cierta incidencia en estas patologías y por ende no es solamente pensar en la parte ósea. Cuando vemos una radiografía, nosotros generalmente tratamos de evaluar la parte ósea, la parte articular de los huesos del pie en este caso, pero también tenemos que hacer mucho hincapié en la forma en que se ha producido la lesión, si ha sido un golpe directo, si ha sido una caída, si ha sido un salto, si se ha torcido mientras estaba corriendo, si se ha lastimado el pie al patear o al recibir un impacto, o de repente hay muchas lesiones que se producen por atrición cuando la llanta de un automóvil pasa por el pie, y a veces nadie le da importancia porque ven una radiografía y de alguna manera ven que no hay ninguna fractura, no hay nada, y piensan de que la lesión es leve, y de repente estamos ante serios problemas porque no es solamente pensar en la parte ósea, sino también la parte blanda es la que se lesiona cuando hay este tipo de caídas, diríamos atriciones, llamamos nosotros, sobre el pie, la pasada de la llanta de un auto, la caída de una madera, de una piedra bastante importante en el pie, donde no ha habido fractura, pero sí ha lesionado las partes blandas, que a veces son mucho más problemáticas que las mismas fracturas. Entonces, habiendo dicho todo este anticipo de lo que son los traumatismos del pie, vamos a ir mostrando a través de las diapositivas y explicando también para que la gente vaya entendiendo un poco sobre lo que es la patología de los traumatismos a nivel del pie en la parte distal. ¿Podemos empezar a ver las diapositivas, por favor? Ese nada más es como un esquema en el que pueden tener una idea de todas las regiones a nivel tanto del tobillo como del pie, donde pueden haber lesiones. Pueden ver ahí en la antepié, que es la parte donde están los deditos, las falanges, los metatarsianos, la parte del medio pie, que está donde se sitúa la articulación de Lisfranc, de la cual vamos a hablar más adelante. Nada más es un nombre, pertenece a un doctor que se llamaba Lisfranc, entonces, que lo describió por primera vez, entonces por eso es que se denomina como articulación de Lisfranc, que está ahí en la parte del medio pie, y la parte del retropié, que ya incluye el talón y a veces, como habíamos comentado, en la región del tobillo, ¿no? Entonces va todo en conjunto, el tobillo trabaja en conjunto con las articulaciones del pie, y es por eso que en donde están los círculos rojos, es en todos los lugares donde se puede presentar una lesión de las que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente diapositiva. Y vamos a empezar con, bueno, ahí también nada más igual para que tengamos un poco de idea sobre la anatomía de lo de las falanges, que al igual que en las manos, también en los dedos de los pies hay falanges. Le siguen los que son más largos, los huesos, los metatarsianos, y las partes de los huesos del tarso, que habíamos dicho del medio y retropié.
Y como pueden ver ahí como agrandada la imagen en donde está pintado de rojo, hay una fractura que se denomina como fractura por estrés del quinto metatarsiano. Esa fractura es muy común cuando realizan, como había mencionado hace un momento, al realizar actividades físicas repetitivas, ¿no? Entonces, el hacer un mismo ejercicio durante mucho tiempo, muchos años, puede debilitar el hueso en cierta zona y eso ocasionar la fractura por estrés. Es más común que se presente en el quinto metatarsiano, aunque sí puede presentarse también en los otros metatarsianos, pero es más común el quinto, y como pueden ver ahí es pues una fractura que sí hay que tener en cuenta y que a veces es una causa muy común y muy importante de dolor a nivel del pie para realizar las actividades normales. Bien, María Fernanda, para que la gente comprenda, decir fractura por estrés no significa propiamente el estrés nervioso que tienen las personas. El hueso no se fractura por estrés nervioso. Directamente decimos nosotros estrés al momento en el que el hueso de alguna manera soporta el peso corporal y de cierta forma este segmento se llega a fatigar, tanto a hacer acciones repetitivas, por ejemplo, en aquellas personas que hacen largas caminatas o hacen, físicamente están tratando de tener su mejor performance cuando hacen la maratón, largas distancias, recorren largas distancias trotando. Llega un momento en que cualquiera de estos huesecillos que son los metatarsianos, lo que estamos mostrando es la lesión a nivel del quinto metatarsiano. Decimos estrés cuando se fatiga, cuando el hueso, de alguna manera, este segmento, ya sea el quinto, el cuarto, el tercero o el segundo metatarsiano, de repente a través del impacto, de la vibración que se produce a nivel del pie y de los huesecillos que reciben el peso corporal por un lado y por otro lado reciben el impacto del piso contra el hueso, entran en una especie de fatiga, una especie de debilitamiento y se produce lastimosamente una fractura sin que haya habido ningún otro traumatismo directo propiamente o indirecto. En este caso pensamos de que no ha habido el impacto, no ha habido nada, simplemente que el hueso, que de repente al recibir mucha vibración, mucho impacto del suelo donde uno está haciendo la práctica deportiva o está entrenando, se llega a fatigar y el hueso tiende, lógicamente, como todo material, a tener cierta debilidad y se produce la fractura. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahí tenemos cómo se ve en las radiografías. Ahí en las radiografías, obviamente, siempre antes, para complementar, nosotros nos acompañamos primero siempre de una revisión física y ya en base a la revisión física, generalmente siempre solicitamos exámenes complementarios y de primera línea siempre son las radiografías simples. Para cualquier patología siempre es necesario tomar radiografías simples del segmento que queremos revisar, en este caso, pues el pie, ¿no? Tomamos diferentes proyecciones también, no solo una, en la imagen solo estamos viendo una, pero siempre tratamos de tomar 2 o hasta incluso 3 proyecciones para tener una idea más tridimensional, ¿no? Ya que las radiografías solo nos dan una idea en 2 planos, ¿no? Pero hacemos lo posible solo en una primera instancia con rayos X y a veces cuando las radiografías no son suficientes, en ese caso sí podemos solicitar una tomografía, por ejemplo, para que es el estudio de elección para ver la parte ósea principalmente, ¿no? Porque para ver la parte de las partes blandas, ligamentos, nervios, vasos, etcétera, es más útil una resonancia magnética. Sin embargo, en esta imagen tenemos unas radiografías. En la imagen de la izquierda se puede ver en el huesito que se conoce como escafoides o navicular, que está en el medio pie. Ahí está roto, ¿no? Está fracturado ahí en la parte del medio. Es una fractura igual por estrés, es decir, que este hueso ha sido sometido a una carga o a una actividad de manera repetitiva y por un tiempo prolongado. A eso nos referimos con estrés nuevamente. Entonces se fractura en esa región y en este caso, por ejemplo, el tratamiento que se le dio a esta fractura fue con un tornillo, como pueden ver en la imagen de la derecha. Se coloca un tornillo y ya pues están unidos los 2 fragmentos, y esto es importante recalcar que en estos casos puede que la mejor opción para un tratamiento sea quirúrgico, porque
este hueso se articula, ¿no? Está en una articulación y se articula con diferentes huesos que están alrededor. Entonces, para preservar esta articulación es que es necesario hacer un tratamiento que deje al hueso nuevamente al 100%, ¿no? Que no haya ese espacio, esa brecha que hay, como se puede ver en la imagen donde está la fractura, porque esa brecha puede desplazarse, moverse, y esa brecha a la larga afecta a la articulación en sí. Entonces, cuando una articulación no está anatómicamente al 100%, se desgasta precozmente, y eso ocasiona una artrosis en general del pie, y esta artrosis del pie puede ocasionar de manera secundaria una artrosis del tobillo y obviamente eventualmente dolor, ¿no? Entonces, por eso es que en este caso se tomó la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico. Así es. Vamos a agregar un poquito más el concepto para que la gente también, cuando nosotros los especialistas vemos una fractura, hacemos una clasificación de la fractura. Es decir, si es una fractura que involucra la articulación, debe ser tratada en forma anatómica y posiblemente quirúrgica, porque es la única manera de reducir, de poner a su lugar los fragmentos, unir los fragmentos como tiene que ser. El concepto que nosotros tenemos, y es lo que nos han enseñado, es que una fractura intraarticular, es decir, una fractura que compromete la articulación, en cualquier articulación, debe ser tratada y reducida a través de un acto quirúrgico para reducir anatómicamente. Caso contrario, vienen las consecuencias posteriores de una mala articulación, problemas de artrosis, dolores, inflamación, derrames. Entonces, la articulación para nosotros tiene que quedar 100% anatómicamente reducida, es decir, con todos los huesos puestos. Si es una fractura intraarticular, tratar de que no se note, porque tiene que estar anatómicamente como estaba antes. Caso contrario, de alguna manera va a tener consecuencias en el futuro. Esto es para nosotros importante a través de la radiografía. Otra vez, a veces tenemos dudas, una resonancia magnética para que nos determine cuál ha sido la conminución, cuál ha sido el compromiso de los huesos a nivel articular para tomar decisiones, ya sea de tipo conservadoras o de tipo quirúrgicas. Por eso es que es importante, cuando a veces las personas reciben el concepto del médico tratante y dice: señora o señor, tenemos que operar porque esto es una fractura intraarticular, es el concepto que tenemos, es que esa fractura tiene que quedar anatómicamente como estaba antes. No es lo mismo una fractura que no compromete la articulación, que puede tener alguna desviación, alguna pequeña angulación. No es lo mismo que una fractura intraarticular. Nada más también recordarles que estamos en vivo para Palenque TV por Palenque TV para todo el país, y en el pie de sus pantallas está el número del WhatsApp al cual pueden mandar sus mensajes para cualquier consulta que tengan del tema de hoy o de cualquier otra patología respecto al aparato locomotor. Entonces, continuamos con el tema de lo que estamos hablando el día de hoy, de las lesiones traumáticas del pie. Sí, continuamos con las imágenes, por favor. Ahí vamos a seguir viendo otro tipo de fractura por estrés, que otro lugar común, aparte de los huesos del pie, de los metatarsianos del pie, es en la tibia, ¿no? Ahí en la parte, en el hueso, en la región de la tibia que está cercana a la rodilla, ahí también se puede producir una fractura por estrés ocasionada por una actividad muy repetitiva durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es otra región donde puede presentarse esta lesión. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de otra de las fracturas comunes que se da en los huesos del pie, que es la fractura de la base del quinto metatarsiano. Entonces, como pueden ver ahí, el quinto metatarsiano, el huesito que está hacia la derecha, se puede lesionar en 3 regiones. Y en la ortopedia también es conocida esta fractura como la fractura de Jones. Y dependiendo de dónde sea la región, como pueden ver ahí, hay 3 zonas donde se puede lastimar este hueso en la base, y dependiendo de dónde sea la zona, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de las actividades que realiza el paciente, es que se toma una decisión respecto al tratamiento. Generalmente
dependiendo también del lugar de la zona donde está la lesión, se toma también la decisión del tratamiento. Generalmente cuando está más cerca a la parte distal, es decir, a la diáfisis, al medio del hueso, el tratamiento es una cirugía con un tornillito igual que una a los dos fragmentos, principalmente por la irrigación del hueso. Vale decir que en la parte del medio de este hueso, o lo que nosotros conocemos como diáfisis, no tiene tanta irrigación como las partes más proximales, de las que están en la base, donde está la punta principalmente. Entonces por eso es que es necesario ayudar con un material de osteosíntesis generalmente. Pero la más frecuente es que sea en la parte de la punta de la base, ¿no? Porque ahí anatómicamente se inserta uno de los tendones peroneos. Entonces, cuando se produce un esguince, una torsión del tobillo, este tendón jala de esa porción donde se inserta y a veces llega a fracturarlo, ¿no? A lo que nosotros conocemos como avulsión, porque el tendón donde inversión del tobillo se jala al hacer la inversión del pie, jala esa punta. Entonces se produce una fractura a este nivel, que es la que conocemos como la fractura de Jones. Siguiente imagen, por favor. Esa es una radiografía en la que podemos ver la misma imagen que habíamos visto en dibujos, pero aquí ya en una radiografía donde está apuntando la flecha. Ahí está la región de la fractura de Jones, que es una fractura muy común, que se da principalmente cuando hay una inversión forzada del tobillo, como habíamos dicho, ya sea corriendo, realizando deporte, o en superficies, o cuando están caminando, pero en superficies irregulares, ¿no? Entonces se va para dentro del pie y esto jala este movimiento, jala esa parte del hueso, y por eso es que se produce la fractura a este nivel. Bien, agregando un poquito, María Fernanda, es bueno para nosotros cuando tenemos un paciente que ha tenido un esguince de tobillo, ¿sí? Generalmente no solamente tenemos que pensar en que se haya podido lesionar el maleolo peroneo o el maleolo tibial. También tenemos que pensar que al producirse un esguince, por acción mecánica de tracción de la inserción del tendón del peroneo lateral corto que se inserta en la base del quinto metatarsiano, puede producir la abulsión o la fractura de este segmento. Entonces, no siempre nosotros, al tener un esguince de tobillo, nos abocamos a hacer la revisión a nivel de los maleolos o de los ligamentos. Tenemos sí que tener un poquito de cuidado de hacer el diagnóstico, también haciendo la revisión, tocando la base del quinto metatarsiano para ver si hay dolor, hay molestias, hay edema, hay dificultad para caminar, para de alguna manera descartar que haya una fractura a nivel de la base del quinto metatarsiano, que como decíamos anteriormente, no ha recibido ningún impacto, nada, ha sido la torsión que sufre el pie, el tobillo, y la tracción del peroneo lateral corto que produce el arrancamiento, si el término vale, de la base del quinto metatarsiano. La siguiente, por favor. Esa imagen es para mencionar nuevamente las zonas donde se puede producir esa de azul, rosado y amarillo. Pero también saber que en los niños también a veces es muy frecuente el dolor y las molestias a nivel de este hueso, porque como pueden ver donde está la parte verde y donde están apuntando las flechas verdes, ahí hay un núcleo de osificación a nivel de este hueso. Entonces en los niños este núcleo de osificación, la unión que tiene con el resto del huesito, a veces por los mismos movimientos, por un esguince, etcétera, se puede inflamar y esto ocasiona dolor, pero no necesariamente es una fractura. Y entonces eso es lo que hay que diferenciar, y por eso es que es importante acudir con el especialista para ver si realmente es una fractura o si realmente es nada más una inflamación a nivel de esa apófisis que existe, esa osificación que existe particularmente a nivel de este hueso, ¿no? Porque no en todos los otros huesos hay ese mismo tipo de osificación, pero el quinto metatarsiano tiene esta particularidad en especial en la edad pediátrica, tiene este núcleo de crecimiento que puede
inflamarse y ocasionar igual dolor y molestias. Como pueden ver ahí nuevamente en lo que está pintado de verde y donde están apuntando las flechas verdes, esa es la apófisis. Pueden ver ahí, es normal entre los 10, incluso hasta los 14, 16 años, que es ya cuando se une esa apófisis con el resto del hueso y ya pues prácticamente deja de doler. Pero si no, ese también es cuando hay lesiones o algún antecedente traumático, está la posibilidad de que pueda ocasionar dolor y molestias a esta altura a nivel del pie, en la edad pediátrica. Siguiente diapositiva. Y ahí nuevamente está en esquema lo que veníamos hablando de la fractura abulsión. Como dijimos hace un momento, el tendón del peroneo corto se inserta en la base del quinto metatarsiano. Y cuando se produce un esguince de tobillo o una inversión forzada del pie, este tendón tracciona y produce, como pueden ver en la imagen, la fractura a ese nivel de la punta de la base del quinto metatarsiano, ¿no? Y es por eso que es importante nuevamente recalcar que ante un esguince de tobillo, no solo revisar la región del tobillo, sino también la región del pie, y en especial cuando hay mucha clínica acompañada del antecedente traumático, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen, también podemos ver un poco de cómo es la clínica cuando hay este tipo de lesiones. Obviamente el pie se hincha a nivel del medio pie, y puede también verse un morete o equimosis a nivel de la planta del pie o en la cara lateral del pie, donde se lesiona este hueso. Y como pueden ver en este caso, en la imagen, se hizo un tratamiento quirúrgico de esta lesión, porque el trazo de fractura en esta imagen llega hasta la articulación que tiene el quinto metatarsiano con el cuarto metatarsiano. Entonces también podría ocasionar problemas, molestias, o en su defecto, si no hacemos ningún tratamiento, no unirse el hueso y llegar a lo que nosotros conocemos como una pseudoartrosis. Entonces, por eso es que en este caso se tomó la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico con un tornillo. Bien, en ese sentido es que, para mostrar un poquitito, para que la gente más o menos se ubique, que esta es una lesión frecuente, a veces cuando se producen los famosos esguinces de tobillo. Entonces, ya en la maqueta que vamos a mostrar, el lugar donde se produce esta fractura se sitúa a nivel de la base del quinto metatarsiano, en esta zona donde estamos mostrando, a través de una pequeña aproximación, por favor, para identificar exactamente. Ahí podemos ver, este es el lugar del que estamos hablando, donde se inserta, tal como estamos mostrando aquí en la figura, el tendón, el peroneo lateral corto, que cuando se produce el esguince de tobillo, este tendón jala, tracciona este segmento y lo suele fracturar. Entonces, a veces no es tan problemático el problema del esguince mismo de tobillo, sino también la fractura de la base del quinto metatarsiano. La siguiente, por favor. Bien, de alguna manera estamos redundando un poco sobre la ubicación, sobre el tipo de fractura, para tomar decisiones de tipo quirúrgicas, hacer la colocación ya sea de una pequeña placa, tornillos intramedulares, para reducir, para poner a su lugar. A veces es bueno pensar en una cirugía, porque la tensión, la tracción que producen los tendones pueden hacer que este pequeño fragmento pueda separarse demasiado y después tener complicaciones en un proceso de cicatrización que normalmente puede durar de 4, 6, a veces hasta 8 semanas de inmovilización, para que este segmento, sin haber sido tratado en forma quirúrgica, es decir, con la aplicación de algún tornillo, se pueda solucionar en forma espontánea, si el término vale. Es decir, la formación del callo de fractura en esta zona a veces tarda entre 4, 6, a veces hasta 8 semanas. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen es para que tengamos una idea, primero la porción superior de lo que es la articulación del Lisfranc. Entonces, como pueden ver ahí, está
apuntando las letras que están en la parte inferior de la imagen y llevan una flechita a donde está la articulación del isfranc, que es la articulación de los metatarsianos con el tarso, con el resto de los huesos de la parte posterior del pie. Y muchas ocasiones cuando hay antecedentes, en esta ocasión sí traumáticos, cuando hay por algún motivo una hiperflexión plantar del pie y un golpe así en esa posición contra una superficie dura, ahí sí se lastima esta articulación en particular, y como pueden ver ya en la imagen de abajo, se fracturan en la base los metatarsianos y se pueden desplazar hacia la parte lateral. Entonces esta es lo que se conoce como la lesión del isfranc o luxofractura del isfranc, porque se ve lesionada esta articulación en particular con cierto tipo de mecanismo de lesión. Siguiente imagen, por favor. Nuevamente ahí, para tener una mejor idea, esa línea roja está marcando lo que es la articulación del isfranc, la unión de los metatarsianos con el tarso, con el resto de las partes posteriores del pie. Entonces, ahí ya podemos ver anatómicamente dónde está situada esta articulación y que se puede ver afectada con ciertos mecanismos de lesión. Si pasamos a la siguiente imagen. Ahí podemos ver una radiografía, cómo esta articulación se lesiona en antecedentes de alta energía. O sea, tiene que haber algún mecanismo muy importante, muy fuerte, que pueda que lesione esta articulación, ya que de una simple caída no se producen lesiones a nivel de esta articulación. Pero en antecedentes traumáticos de alta energía se lesiona la articulación, y donde pueden ver ahí que está en un círculo, y donde pueden ver ahí la flecha que está apuntando, también hay fractura de los huesos, ¿no? No solo es una lesión a nivel de la articulación del isfranc, sino también puede verse acompañada de fractura a nivel de estos huesos, pero en sus porciones más distales, porque como había mencionado, esta lesión se ve principalmente en traumatismos de alta energía. Bien, María Fernanda, de alguna manera, en este momento, antes de pasar la siguiente diapositiva y entrar a un pequeño corte, vale la pena recalcar que este tipo de fracturas son muy severas, comprometen mucho la estabilidad del pie, comprometen muchísimo la función del pie, especialmente en aquellas personas que hacen deportes, porque después el pie se vuelve muy doloroso. Realmente hay una complicación de la parte blanda también, se alteran todos los ligamentos, se alteran los tendones, tanto flexores, extensores, se altera toda la bipedestación, se altera el impulso que tenemos nosotros en el pie para poder caminar, saltar, correr, ni qué decir para hacer deporte. Vamos a ir a una pausa comercial, y como ustedes pueden ver en el pie de pantalla está el WhatsApp al cual nos pueden llamar para hacer algunas consultas, y lógicamente estaremos prestos a un llamado, a un mensaje. Después de la pausa, enseguida vamos a volver con el tema de los traumatismos del pie fundamentalmente. Enseguida volvemos. Bueno, queridos amigos, nuevamente de retorno frente a sus pantallas, y solamente comunicarles que estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz, para todo Bolivia, a través de las pantallas de Palenque TV, que nos ofrece, diríamos, para nosotros con mucha satisfacción, porque nos permite llegar a sus hogares con estas inquietudes que corresponden a la parte de salud, a la parte de traumatología y ortopedia, traumatología deportiva, también medicina deportiva y traumatología y ortopedia pediátrica. Estas lesiones que estamos presentando, de alguna manera, son lesiones que a veces, decía anteriormente, que son comprometedoras a través de lo que es la función del pie, de la bipedestación, del impulso, del trote, del correr, el saltar, el caminar. Cuando se producen estas lesiones, lastimosamente, a veces tardan mucho en cicatrizar, tardan mucho en recuperarse, y de alguna manera, a veces la mayoría de estas lesiones, que son bastante comprometedoras, generalmente deben ser tratadas en forma quirúrgica, porque decíamos anteriormente que la función del pie es sumamente importante para muchas
muchas acciones que tenemos y que se representan, si término vale, a través del movimiento que hacemos al estar parados, al caminar, al saltar, al correr, al trotar. Son lesiones que a veces a muchos atletas, a muchas personas que practican deportes, de alguna manera les afectan demasiado en su carrera deportiva y a veces tienen que tardar mucho tiempo en retornar a una actividad normal. Por eso es que la evaluación que nosotros hacemos a través de la parte médica, de la semiología, de los antecedentes, de cómo se ha producido la lesión, cuáles han sido los síntomas, qué es lo que ha estado haciendo el atleta o la persona, si se ha caído, si ha saltado, si ha recibido un impacto, si ha recibido una atrición, es decir, que le haya caído algo en el pie, algo pesado, una piedra, una garrafa de gas, que le haya pasado la llanta de un auto. A veces no detectamos las lesiones traumáticas como ser las lesiones de hueso, pero sí tenemos que pensar en que posiblemente las lesiones de tejido blando, como ser tendones, ligamentos, músculos, pueden ser todavía mucho más complicadas que las mismas fracturas. Vamos a ir nuevamente a mostrar las diapositivas para redundar sobre lo que son las lesiones del pie fundamentalmente. Ahí estamos mostrando en un círculo lo que son las lesiones, en este caso ya bastante complicadas. ¿Por qué? Porque está mostrando la fractura de la base de los 3 metatarsianos que estamos mostrando en el círculo, y con la flecha está mostrando también la fractura de la parte distal de los metatarsianos, donde están las cabezas de los metatarsianos, que comprometen ya la alineación, comprometen toda la parte mecánica de sobrecarga y de carga que tiene el pie, ya compromete la bipedestación, compromete el impulso, el trote, el correr, el patear, el salto. Entonces estas lesiones a veces son muy complicadas y pueden determinar prácticamente una ausencia muy larga, y lógicamente para nosotros, cuando vemos este tipo de fracturas, decididamente tenemos que hacer tratamientos quirúrgicos para restaurar la alineación de cada metatarsiano, restaurar las cabezas de los metatarsianos, restaurar la base de los metatarsianos, para que haya una congruencia articular, es decir, para que todo quede en forma anatómica, para una recuperación de todas estas funciones que tiene el pie. Por eso es que es importante hacer la evaluación de alguna manera radiográfica. También puede hacerse una tomografía o una resonancia magnética para saber cuál es la magnitud de la lesión cuando vemos atriciones o fracturas, así multifracturas, si el término vale, para tomar las decisiones del caso en caso de que tengamos que hacer una cirugía. Siguiente imagen, por favor. No, sí, de esa siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, mediante, como decías, unos estudios más completos, como la tomografía, podemos ver específicamente cuáles han sido las lesiones de los huesos y qué articulaciones. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros observemos en los exámenes complementarios, podemos clasificar a esta fractura o luxofractura, como pueden ver en la pantalla. Puede verse lastimada todos los metatarsianos y desplazarse y no tener una congruencia en su totalidad, tanto los metatarsianos contra los otros huesos del tarso, o como se pueden ver en las imágenes de la derecha, hay una congruencia parcial de, por ejemplo, los dedos más laterales, y no así del dedo gordo del pie, o en las imágenes más a la derecha, en la parte de arriba, al revés. La congruencia sí es en el dedo gordo del pie, pero los otros dedos están totalmente desplazados hacia afuera, ¿no? Entonces, en las imágenes de abajo podemos ver también que no solo hay una separación, sino también que la separación es muy divergente y están desplazados unos dedos hacia un sentido y los otros hacia el otro lado, ¿no? Entonces, dependiendo de los que nosotros encontremos,
en las radiografías y en la tomografía en ciertas ocasiones es que clasificamos a esta lesión y en base a esta clasificación nosotros hacemos el tratamiento correspondiente. Generalmente en este tipo de lesión el tratamiento es quirúrgico y es una de las lesiones dentro de la ortopedia que está clasificada como una urgencia dentro de la ortopedia y que requiere un tratamiento quirúrgico prácticamente inmediato. No podemos esperar mucho tiempo para tratar este tipo de lesiones porque recordemos que no solo hay lesión a nivel de los huesos, como es un traumatismo, como el mecanismo de lesión para que se dé este tipo de fracturas tiene que ser de alta energía, entonces también hay que suponer que están lesionadas las partes blandas, tendones, músculos, vasos y nervios. Entonces es por eso que es importante el hacer el tratamiento inmediato prácticamente para restaurar la función de estos vasos y nervios. En muchas ocasiones la lesión es de una magnitud tan importante que se puede incluso hasta necrosar la parte más distales de los dedos, la parte del medio pie para adelante, y en esos casos pues no queda de otra que realizar la amputación de la extremidad. Entonces por eso es que es importante el diagnosticar esta lesión, este tipo de fluxofractura, que no es muy frecuente afortunadamente, pero en aquellos antecedentes de traumatismo de alta energía hay que sospecharla y no perder el tiempo en pedir los estudios complementarios. Entonces, para poder nosotros hacer un tratamiento adecuado y evitar aquellas lesiones que pueda tener a largo plazo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí podemos ver una forma de tratamiento que se le dio a este tipo de lesión, que fue a través de una placa en la porción más medial, en el dedo gordo y el escafoide y la primera cuña, y en el segundo y tercer metatarsiano se hizo uso de unos tornillos intramedulares. Hay diferentes tipos de material que nosotros podemos utilizar para este tipo de lesiones. En este caso se utilizó placa y tornillos, pero también podemos hacer uso de unos clavillos que son bien delgaditos, que son los clavillos Kirchner, que obviamente hay que hacer uso de muchos de estos clavillos, pero hay diferentes tipos de material que nosotros podemos utilizar para hacer el tratamiento quirúrgico de esta patología. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente ahí podemos ver cómo se ve clínicamente esta lesión. En la imagen de la izquierda pues ven un pie normal y a su lado está el pie con aumento de volumen, está un pie, se ve congestionado, se ve también en ciertas regiones está con eritema, es decir, con una coloración rojiza, y también en ciertos lugares en la parte más lateral del pie y en la planta del pie se puede observar la equimosis, ¿no? O morete, que nosotros también conocemos, que es un cúmulo de sangre que hay en las partes blandas, porque evidentemente pues ha habido una lesión de los huesos, de los tendones, músculos, y eso ocasiona que haya un sangrado interno dentro del pie, y esto ocasiona que se vea la equimosis o el morete. Y en muchas ocasiones también, como la piel no se ha dañado, pero adentro sí hay un daño importante y hay derrame y etcétera, puede producirse un síndrome compartimental del pie, que es cuando el síndrome compartimental es cuando aumenta la presión interna, tanto que puede lesionar, que esta presión interna aumentada puede colapsar los vasos y los nervios que hay dentro de ese compartimento. Entonces eso también es clasificado como una urgencia dentro de la ortopedia, es algo que hay que tratar quirúrgicamente en el acto y para evitar las posibles consecuencias y secuelas que pueda tener este tipo de lesiones. Por eso es que es importante, afortunadamente, como les digo, no es una lesión que sea muy frecuente, pero sí hay que saber diagnosticarla a tiempo para poder hacer un tratamiento oportuno y evitar ya sea el síndrome compartimental o la necrosis que pueda producir al haber una lesión importante de los vasos y nervios de este segmento del cuerpo. Bien, entonces como verán ustedes, la parte clínica, la parte semiológica
estamos viendo, hemos ido digamos, de las lesiones traumáticas del pie, de las leves, las moderadas y las más severas, como estamos mostrando en la última diapositiva. Esta última diapositiva nos muestra la cantidad de aumento de volumen que tiene el pie, el color del pie que se torna medio violáceo, con el hematoma, a veces se producen heridas, se producen a veces ampollas por la lesión que han sufrido las partes blandas, decíamos la piel, el tejido celular subcutáneo, los tendones, los músculos, las articulaciones mismas, cuando se salen del lugar. Entonces, a veces el traumatismo en el pie es tal como estamos mostrando en esta diapositiva, que tiene mucho compromiso de la parte blanda especialmente. Esto a veces nos hace pensar dos veces antes de tomar una decisión, porque si nosotros entramos a través de una urgencia a solucionar el pie, las fracturas especialmente, a veces también por el mismo acto quirúrgico podemos comprometer la estabilidad dinámica del pie, la estabilidad vascular y arterial del pie, y esto lastimosamente puede traer graves consecuencias. Por eso es que la decisión de tomar en el momento en que uno recibe un pie con un traumatismo tan severo como el que estamos viendo, tiene que ser muy cautelosa, muy metódica, con mucha precaución antes de tomar decisiones, porque fácilmente a través del acto quirúrgico también podemos comprometer. Todo lo que decía la doctora María Fernanda es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental, lastimosamente, ya no es propiamente la fractura, sino es la diversa, diríamos, complicación de los tejidos, tanto óseos, vasculares, musculares, tendinosos, ligamentarios, articulares. Es una diríamos, la sumatoria de varios factores que pueden determinar una gran lesión a nivel del pie y comprometer prácticamente todo el segmento, todo el pie, y a veces que esto puede llegar hasta el tobillo y hasta la pierna. Por eso es que este síndrome compartimental es una emergencia, pero hay que saberla valorar para tomar decisiones. Bueno, queridos amigos, al pie de pantalla estamos con el WhatsApp. Si es que hubiese alguna pregunta, alguna inquietud, algún mensaje que nos quieran dar, nosotros, como siempre, muy contentos de estar aquí en Palenque TV todos los días sábados, de 9:30 a 10:30, mostrando estas patologías que de alguna manera a veces son leves, a veces son moderadas y a veces son muy severas, y que de alguna manera determinan la estabilidad de lo que es la bipedestación, la estabilidad del pie, la función del pie, el retorno a las actividades. A veces es muy largo cuando se producen este tipo de fracturas, peor si son quirúrgicas. Entonces son lesiones que comprometen, diríamos, toda esta función que tiene este segmento que es tan importante, que es el pie. De antemano, muchísimas gracias a todos los que nos han estado viendo. Muchas gracias a Palenque TV por permitirnos estar sábado a sábado con todas estas inquietudes del aparato locomotor. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 9:30 por Palenque TV.